Ahora estamos aquí para compartir la palabra. Nosotros, la Iglesia de La Coruña, también es una iglesia que empezó hace 4 años y pico como iglesia. Primeramente empezó como un punto de misión que se estaba trabajando desde Ponferrada, y luego, pues con la gracia de Dios, poco a poco pudimos preparar un local y estamos así, trabajando como también vosotros estáis trabajando. La Coruña es una ciudad pequeña, poco más grande que Mérida, pero es una ciudad pequeña también. Y allí, un saludo de los hermanos de La Coruña a todos. Somos una iglesia pequeña también, o sea, estar orando por nosotros. Y poco a poco pues vamos trabajando para intentar transmitir el Evangelio, ¿no? por el cual un día nosotros también recibimos salvación y por el cual nuestra vida ha sido cambiada, ¿no? Entonces, con ese corazón hemos venido. Doy gracias de que hoy estamos repartidos, los pastores y evangelistas, haciendo una gira. Entonces estemos orando también porque con una misma palabra estamos aprendiendo, y entonces, aunque estemos distantes, con esa misma palabra podemos crecer y podemos estar unidos, porque es quien nos está enseñando, es Dios por medio del Espíritu Santo, para que podamos crecer en nuestra fe y podamos juntos trabajar y formar parte de esta obra que Dios está levantando en España, ¿no? Entonces, ese corazón también debemos de tenerlo, saber que en todos los lugares, como dice la Biblia, padecemos las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas dificultades, pero el Señor, al estar unidos en un mismo cuerpo, estamos siendo guardados por Dios, y nosotros podemos confiar en que Dios es el que está haciendo la obra, ¿no? Entonces, con ese corazón tenemos que trabajar y estar animados, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero empezar con la palabra hoy, con una oración. Estoy un poco nervioso, pero contento de estar aquí y compartir la palabra con vosotros con este tema, y espero que Dios pueda dar gracia, ¿vale? Vamos a orar juntos y pedirle al Señor que esté con nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es eterna y para siempre, Señor. Tú, en tu amor, en tu gracia, Señor, nos llamaste a cada uno de nosotros y nos diste la fe, el don de la fe, y nos abriste el entendimiento, el corazón, para que pudiéramos comprender la obra que Jesús hizo en la cruz para quitar y salvarnos de la potestad del diablo y rescatarnos para que podamos entrar en tu gloria, Señor. Ahora tú también nos has dado la iglesia en la cual podemos tener la comunión con los hermanos, y aunque estamos en este mundo, Señor, que está bajo el maligno, Señor, tú en la iglesia nos guardas, nos guías, nos proteges y también nos alimentas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido hoy, en esta mañana, Señor, que tú nos acompañes en este tiempo y que juntos podamos aprender tu palabra, Señor, y por ella podamos ser guardados, santificados, y también podamos crecer en nuestra fe, Señor, para poder seguir trabajando, para poder seguir llevando a cabo la obra que tú nos has llamado a hacer, Señor. Te doy gracias por la iglesia de Mérida, Señor. Te doy las gracias por todas las iglesias que tú estás levantando en España, por los hermanos y hermanas fieles que se reúnen cada domingo, cada miércoles, en cada comunión, con el único anhelo y deseo de compartir y extender tu reino aquí en la tierra, Señor. Nosotros sabemos que estamos viviendo el fin de los tiempos, Señor, pues tu palabra nos ayuda a entender qué cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, y también sabemos que los hombres viviendo en este mundo, amándose a sí mismos y no teniendo interés, no quieren recibir la palabra, Señor. Pero tú nos has llamado a predicar y a esperarte en tu venida, Señor, pero mientras estar despiertos, orando, intentando anunciar al mayor número posible de almas este evangelio de la salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos, Señor, hoy a seguir creciendo en nuestra fe y a fortalecernos y salir de aquí más confirmados y más afirmados por medio de tu palabra, Señor. Oramos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual, viniendo a este mundo y derramando su sangre, quitó todos nuestros pecados de una vez para siempre,
para que ahora nosotros, por medio de la fe, podamos vivir para tu gloria, Señor, y podamos servirte, trabajando para que este reino tuyo se extienda aquí en la tierra y se haga tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a buscar en la Biblia el tema. El título es 3 tipos de salvación, ¿vale? ¿Habéis escuchado alguna vez esto de 3 tipos de salvación en la Biblia? Porque nosotros muchas veces hay mucha confusión, ¿no? O nosotros podemos recibir la salvación, pero a veces si no aprendemos bien la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo podemos la propia palabra a veces no entenderla bien y llevarnos a confusión, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña sobre la salvación. El tema más importante de la Biblia es la salvación. Es el principal, es el cual debemos de prestar más atención y siempre examinarnos, ¿no? La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no os conocéis a vosotros mismos, a menos que estéis reprobados, o no os conocéis si Cristo mora en vosotros, ¿no? Entonces, el salvo es aquel que tiene a Cristo morando en su corazón, el cual ha entrado Cristo en él y él también ha entrado a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Que es la Iglesia, ¿no? Y esto ha sido por medio de la obra que el Espíritu Santo hace cuando nosotros oímos con la fe, conforme a la palabra y creemos en la obra de Jesús que hizo en la cruz. En ese momento, aunque nosotros no es una experiencia emocional, no es una cosa pero Dios con la ayuda del Espíritu Santo nos ayuda a entender y entonces eso es lo que la Biblia enseña como salvación, como nacer de nuevo, todas estas cosas que vamos un poco a ver, ¿no? Pero en la Biblia también hay más aspectos de la salvación que tienen que ver con procesos por los cuales los salvos atravesamos, ¿no? Que no tienen que ver con que sea una salvación poco a poco ni nada de eso, ¿no? Porque igual que nosotros nacemos, cualquiera de los que estamos aquí, un día nacimos, ¿no? Un día éramos un bebé pequeñito, ¿no? Cuando salimos, pero hoy en día todos hemos cambiado, ¿no? Ha pasado el tiempo, pero somos el mismo en esencia que aquel bebé. Lo único que hizo falta es el tiempo de crecer. Yo hace poco cumplí años y hay un niño que es Mateo, que él siempre me está diciendo los años que tiene y siempre, ya tengo 7, ya. Siempre quiere tener más, ¿no? Y yo ahora voy cumpliendo más y quiero tener menos. Pero hay y a veces hay ese deseo, ¿no? Entonces, la vida una vez surge, esa vida crece y eso necesita tiempo. No ocurre así, ¿no? Pero lo que es el día de nacer en el cual venimos a este mundo es una vez. Así también la salvación es una única vez. Y a partir de ahí empieza nuestra nueva vida en Cristo. La salvación no es nada que sea que nosotros éramos malos y nos portábamos mal y Dios quiere ahora hacernos buenos y que nos portemos bien y que seamos muy educados, que hablemos muy bien, que nos portemos muy bien, que seamos muy honestos. Lógicamente, eso debe de querer serlo cualquier persona, ¿no? Pero la salvación, la Biblia dice que es ser una nueva creación, una nueva criatura. Entonces, ser una nueva persona, con una nueva naturaleza y con un propósito que tiene que ver con el propósito por el cual hemos sido creados. El hombre, mientras no encuentra esto, siempre vive en este mundo buscando y nada va a saciar su corazón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte y nosotros, por la gracia de Dios, estamos en la obra en la que Dios ha dado la gracia de que podamos tener la palabra que habla esto, que habla a los hombres no de religión, no de doctrinas, no de formas, sino de la necesidad de que todos los hombres necesitan nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Porque si no, no podrán entrar y serán desechados. Si la Biblia dice, examinaos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados, quiere decir que igual que podemos ser salvos, podemos ser desechados.
y quien nos desecha es Dios. O sea, mucha gente dice, no, Dios es amor. No. Dios prueba el corazón de los hombres y a unos recibe como hijos y a otros puede reprobarlos. Y esa es la condición según el corazón de los hombres. Porque Dios no mira lo de fuera, Dios lo que está mirando siempre es nuestro corazón, ¿no? Entonces hoy, con esta palabra, vamos a aprender, lo vamos a hacer con la pantalla. Tengo bastantes versículos, entonces si no la doy acabado, pues en donde nos quedemos. Tampoco quiero extenderme mucho, pero vamos a intentar ver esta palabra. Entonces, vamos a buscar en San Marcos, en San Marcos 4, los versículos del 26 al 29. Vamos a leer, yo voy a leer un versículo y vosotros leéis otro versículo, así intercaladamente. Y el último lo leemos juntos. Entonces, empiezo leyendo yo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ha llegado. Muy bien, hasta aquí. Aquí decía además así. ¿Y quién decía además así? Aquí esta palabra es las palabras de Jesús, ¿no? Aquí estaba enseñando Jesús y dice que él decía así, el reino de los cielos es como, ¿no? Y ponía un ejemplo. Jesús, cuando quería enseñar algo importante, usaba parábolas para, con cosas que nosotros podemos entender, pudiéramos enseñarnos. Pero esta palabra, Dios nos ha creado con un propósito, ¿no? Aquí está hablando de ejemplo de una semilla que se siembra y esa semilla si se echa raíz y se agarra, el resultado de eso es que va a salir, brotar una hierba, quiere decir que va a haber vida y esa vida luego va a crecer. Pero la causa de que crezca es porque hay la vida, ¿no? Entonces, eso él le está enseñando así. En Eclesiastes dice que así como el hombre no sabe cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer, así tampoco conoce toda la obra que Dios ha hecho. La vida es el misterio, ¿no?, de Dios. Dios es el autor de la vida y es el que da toda la vida. Entonces, la salvación, la vida que nosotros conocemos aquí ahora, tiene una sombra de lo que es la vida que Dios quiere darnos, ¿no? Y esa vida tiene un proceso también por el cual Dios nos hace pasar, ¿no? Entonces, para entender esta palabra, nosotros tendríamos que irnos al contexto donde empieza esto, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos en San Marcos 4, 3, 9, que está un poco más adelante, dice así, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y el sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí también Jesús enseñó esta parábola, donde estaba enseñando esto. Entonces estuvo enseñando una parábola y un poco más adelante, en el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ellos le preguntaron, no solo los 12 eran los apóstoles de Jesús, sino los que estaban también con ellos. O sea, los demás hermanos, los demás
que estaban realmente interesados en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, una cosa importante que nosotros, por las cuales podemos entender, es cuando nosotros realmente tenemos el interés verdadero y sincero, es cuando Dios, con ese corazón, nos ayuda a entender. Entonces, aquí les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces, a los que están fuera y a vosotros, quiere decir, ellos estaban con Cristo, estaban buscando seguir a Cristo, y a ellos, porque por medio de Cristo es a quien Dios ha dado para que podamos entender todas las cosas que Él ha preparado. Fuera de Cristo nadie puede entender nada. Sin Cristo, la Biblia en Apocalipsis dice que el testimonio de la profecía, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Lo cual quiere decir, sin Cristo, la Biblia nadie la puede entender. No se puede comprender. Hay que verla a través de Cristo. Sin Él nosotros no podemos entender, porque todo Dios lo creó por medio de Él, para Él, por Él. No es lo importante nosotros. Muchos sitios predican como que lo importante es el hombre y Dios te va a dar y todo es para el hombre. No. Nosotros podemos entrar a la gloria que Dios ha preparado para Cristo y ser coherederos con Cristo, entrar en su reino, pero Dios hizo todas las cosas por Él y para Él. Y Él en su amor, en su misericordia, se entregó a sí mismo para que nosotros por medio de Él pudiéramos entrar en el reino de Dios y poder participar en su gloria. Por eso sin Él, por eso separado de mí, fuera de mí, si no es por mí, toda la Biblia enseña la importancia de Cristo. Entonces, el foco principal de la Biblia, la preeminencia de toda la palabra de Dios está basada en la persona de Jesús. Entonces, conociendo a Jesús, podremos conocer a Dios, su amor, todas estas cosas, ¿no? Entonces ellos, al estar ahí, le dijo, y luego les dijo una cosa importante. Y en el 13 les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, aquí, ¿qué parábola? La parábola del sembrador. Él dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo vais a entender las demás parábolas? Entonces, aquí Mateo es el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Mateo es el libro del reino. Se demuestra, Mateo trata de hablar a los judíos que Jesús es el rey que ellos estaban esperando. Y entonces da todas las profecías del rey que estaba veniendo. Y él habla de cómo es el reino en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Cómo es el reino. Entonces habla de que es igual a un sembrador que está sembrando y está tal. Entonces, esa semilla que se está sembrando para que nosotros podamos entender, porque la salvación es muy sencilla. Cualquier persona la puede recibir, un niño, una persona mayor, una persona que no haya estudiado. Hoy en día le dan muchas vueltas al exégesis, al hebreo, al griego, al significado. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Todas esas cosas para entender la palabra de Dios? No. Dios nos da la sabiduría si tenemos el corazón correcto y la sabiduría que no hay en este mundo. Entonces, con el corazón correcto nosotros podemos llegar a aprender. Y Dios ha puesto un ejemplo, que ese sí que es el exégesis de la Biblia, que es por lo cual el cristianismo hoy no puede entender ni interpretar el tiempo en el que vivimos, que es haber pensado que Israel ha sido desechado y que la Iglesia sustituye a Israel en sus promesas, y eso no es cierto. Eso es una teología errónea. Israel es el pueblo que Dios escogió aquí en la tierra y va a cumplir la historia perfectamente a través de él. Nosotros somos la Iglesia, los que renacemos somos el pueblo espiritual de Dios, que se está formando. Pero Israel tiene la sombra para enseñarnos. Cuando Dios dice Israel es hollado si rechaza o el templo es como también enseñarnos a nosotros los cristianos que hemos recibido la salvación, que si nosotros no guardamos bien nuestra fe, que si nosotros que somos templo del Espíritu Santo vamos contra el templo, vamos con tal, podemos ser destruidos por Dios también. Y podemos ser hollados por los hombres y no tener poder. En cambio, si estamos dentro de la voluntad de Dios, podremos vencer a nuestros enemigos, trabajar y tener poder de Dios. Eso es lo que pasa, que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales
que tiene que recibir salvación por medio de Cristo. Pero por eso nosotros en la parte que Dios ha endurecido a Israel, nos ha dado tiempo a los gentiles para recibir salvación. Los gentiles es todo el que no es de Israel. Pero la Biblia habla de que llegará un momento en que se cumplirá el tiempo de los gentiles. Y todo ese tiempo ha sido hasta que la restauración de Israel. Entonces, todo ese tiempo es el tiempo que la Biblia enseña como el tiempo de la gracia. El tiempo en el que el reino de Dios es como el que siembra. Entonces, Dios ha dicho, cuando ellos le dijeron los discípulos, ¿vas a restaurar el reino ahora? Dijo, a vosotros no os toca saber ni el tiempo ni las razones. Esperar, recibiréis poder y seréis testigos, y esta palabra será predicada en todos los lugares. Y después vendrá el fin. Pero primero se tiene que predicar este evangelio. Y mientras a Israel ha endurecido Dios, en parte, dice la Biblia. Por eso Pablo dice, como ministro de los gentiles, habla a los gentiles diciendo, si a ellos le ha pasado esto, ¿qué creéis a vosotros? Hablo a los gentiles, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros, Dios, en su endurecimiento, que Dios le ha permitido a Israel, lo ha permitido para que nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, los que no teníamos esperanza, los que no teníamos la ley, los que no teníamos nada, tuviéramos la oportunidad de recibir la salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo. Pero ese tiempo, la Biblia dice que es el tiempo de la iglesia, de la gracia en el que estamos nosotros. Pero ese tiempo también tiene fin. Llega un momento que se cumplirá cuando haya entrado la plenitud de todos los gentiles. Cuando hayan entrado todos, nosotros no sabemos cuántos son, el número, ni cuál es el último que va a entrar. Pero Dios sí lo sabe. Y ese día, cuando llegue ese día el Señor vendrá y entonces se cumplirá toda la palabra conforme está escrita. Entonces nosotros tenemos que saber una cosa muy importante. A veces nosotros miramos por las circunstancias y nosotros somos emocionales y podemos mirar las cosas por cómo están pasando o por qué me pasa esto, por qué viene este problema. Pero nosotros tenemos que tener la fe en la palabra de Dios. Y por eso nosotros, aprendiendo la palabra, podemos saber que Dios siempre cumple su palabra. Entonces, nosotros podemos tener una emoción, estar pasando una situación difícil y nos puede parecer cualquier cosa y podemos querer tirar la toalla o querer desanimarnos. Pero nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, podemos saber que la palabra de Dios es lo que es seguro. Lo otro es temporal, circunstancial y seguramente que Dios lo está permitiendo por algún propósito para nuestra vida o porque se está desarrollando el misterio de Dios, que es el propósito que Él está llevando a cabo. Entonces nosotros no debemos de fijarnos en las circunstancias. El cristiano no camina por sensaciones, por experiencias. El cristiano camina no por vista, como dice la Biblia, camina por fe. ¿Y fe qué? ¿Qué fe? La de la palabra de Dios. Entonces, para eso Dios nos ha dado la iglesia y nosotros en la iglesia podemos estar alimentándonos esa fe, creciendo en esa fe, para estar esperando y caminando según la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros podremos atravesar en este mundo recibiendo la gracia de Dios y pudiendo ver, aún en medio de las dificultades que podemos vivir y las circunstancias, podemos estar caminando correctamente con Dios. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esta palabra nos está enseñando, para que no nos animemos, nosotros podemos, yo no sé cuánto tiempo lleváis aquí, 3 años creo, y anteriormente algunos hermanos estaban yendo a Madrid. Todo empezó con un hermano o dos que van recibiendo salvación, empiezan a tal, así empieza siempre la obra de Dios. Un salvo, y luego, ¿qué quiere hacer un salvo? Compartir su fe a los demás. Y entonces ahí, cuando ya empiezan a unirse varios salvos, 1, 2, 3, a partir de ahí Dios puede empezar una obra, ¿no? Así también en Coruña empezó una obra, o así también en otros sitios. Y entonces, ahora, mucha gente pasa. Nosotros en Coruña, como vosotros seguramente, hemos hecho muchos seminarios, hemos invitado a mucha gente, ¿vale? Pero luego, ¿se quedan todos? ¿Dónde están? Muchas veces, ¿dónde están, no? Sí, entendí. Por eso, aquí nos dice Jesús, hay que entender esta palabra.
Y esta palabra está explicándonos por qué no todos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios se haya cortado, porque la sangre de Cristo no es suficiente para ellos, porque el poder de Dios no puede salvarles, porque la obra de la cruz que nos salvó a nosotros y quitó todos nuestros pecados no es lo mismo para ellos, es lo mismo. Entonces, ¿de qué depende? No depende de la palabra ni de la obra de Dios que se ha cumplido, depende del corazón con el cual uno escucha la palabra de Dios. Y eso es lo que explica Jesús aquí. Para que nosotros podamos entender la palabra que yo quiero hablar hoy, tenemos que entender esto. Entonces, aquí está diciendo en San Lucas 8:11, esta es pues la parábola, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que se siembra es la palabra de Dios y se siembra en todos por igual. Aquí entra una persona, se le atrae a un seminario, se le recibe, se le da tal, si hacéis algo se comparte, todos comen lo mismo, están en el mismo lugar, con la misma luz, con la misma tal, escuchan la misma palabra, pero en unos produce fruto y en otros no. Pero la palabra es la que es, la semilla es la que tiene la vida. Entonces, si esa palabra entra en el corazón de un hombre, esa palabra produce la vida de Dios en el corazón de ese hombre. Ese hombre no tiene que hacer nada, simplemente porque esa palabra entra en su corazón y su corazón está adecuado, entonces Dios hace la obra de la salvación. Quiere decir, la obra de dar vida a ese corazón y transformar el corazón de esa persona. Y en esa persona surge la vida que viene de Dios. La vida que ya no quiere andar conforme al mundo. La vida que ahora quiere buscar a Dios, quiere vivir en la comunión, tiene hambre y sed de las cosas de Dios, quiere interés por la palabra. Esa vida surge. La vida que como un niño cuando nace tiene interés por aprender, tiene interés por que le den de comer. ¿Y qué tiene que hacer? Cuando nace un hijo pequeño, tiene que salir, le mandamos nosotros, venga, ahora a trabajar. ¿Le mandamos a trabajar? No, tiene que simplemente estar en casa con sus padres y ahí sus padres le dan leche, le dan el alimento, le enseñan, le corrigen, le tal, y ese niño así va creciendo y se va desarrollando. Así nosotros igual. Y ese niño no sabe muchas cosas. Entonces, mucha gente piensa que es una experiencia. No. Un niño nace de nuevo, un niño nace y tiene corazón, tiene estómago, tiene pulmón, tiene hígado, tiene la sangre corriendo por sus venas, tiene un cerebro, tiene todas esas cosas, ¿las tiene ya o no las tiene? Pero lo sabe él. No lo sabe. Y llega un momento que puede llegar a saberlo y le hace falta abrirse para verlo. No, simplemente creciendo en el conocimiento se puede saber todo cómo es su organismo y puede tal. ¿Cuándo? Creciendo. Así nosotros, si recibimos la salvación y somos enseñados por Dios en la Iglesia, por el Espíritu Santo, podremos saber todo lo que Dios nos ha concedido. Eso, todo lo que somos ahora ante Dios. No lo que éramos. Lo que éramos ya lo sabemos. Lo que es como es conforme al mundo ya lo sabemos. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos ahora delante de Dios si hemos renacido por la palabra. Y una vez vamos sabiendo, tenemos que vivir conforme a lo que somos. Ese es un aspecto de la salvación que Jesús enseña. Entonces aquí, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces dice, y el sembrador, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué quiere decir esto? Un camino, ¿cómo se forma? A lo mejor hay dos veredas, ha estado todo un sitio de plantación y un camino en el medio. ¿Por qué se ha formado ese camino? Porque va pasando la gente, los carros, pisando y se convierte en un camino y ahí ya no tal. Así muchas personas en su vida pisadas, tal, han sido tal, su corazón se ha endurecido tanto que ya no se creen nada y la palabra ya no puede entrar en sus corazones. ¿Eso quiere decir que no pueden recibir salvación? No, a lo mejor hay que trabajar más, porque Dios puede recuperar esa tierra. Entonces nosotros a veces también tenemos que en la iglesia tener el amor para aquellos que tienen aún el corazón duro
para con amor trabajar esa tierra, para que esa tierra se pueda convertir en buena tierra. A lo mejor no van a recibir a la primera, a la segunda, a 1 año, a 2 años, a 3 años, van, vienen, suben, bajan, pero nosotros tenemos que, mientras tengamos oportunidad y esta persona esté en este mundo, nosotros, puede ser un familiar, puede ser alguien de nuestro entorno, puede ser alguien que tenemos amor por él y le queremos y nos gustaría que recibiera la salvación, puede ser, entonces, pero esa persona a lo mejor por sus circunstancias en su vida, su corazón está muy duro. Y el diablo muy fácilmente le quita la palabra de su corazón. Entonces, esa persona aquí en San Marcos 4:15, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y se la quita. O sea, en esas personas entran hoy aquí, escuchan la palabra o les hablas en algún lugar y a los 5 minutos le preguntas de qué hablaste y no saben ni se acuerdan de nada. Y se entró por aquí y salió por aquí, porque tienen un corazón que no hay que oír, hay que entrar, hay que llegar al corazón la palabra. No es aquí, hay que entrar en el corazón. Entonces, esas personas no pueden. Luego aquí dice también, en el 5 y 6 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este es otro aspecto que puede tener el corazón de personas que están escuchando la palabra de Dios, o podemos haber también tenido nosotros. ¿Qué quiere decir? Que hay tierra, no es camino, hay tierra. Entonces es una persona que puede decir, qué interesante, ¿no? Sí, entendí, ¿no? Nos tienen dicho así, ¿no? Pero hay poca tierra, pero debajo, que no lo vemos nosotros, porque no vemos dentro, pero Dios ve, hay piedras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pueden ser esas piedras? Esas piedras son los pecados, las cosas que hay en nuestra vida que no queremos dejar. Las cosas que hay en nuestra vida que no queremos dejar. Y entonces esas cosas, por eso no hay arrepentimiento, no hay querer sacar y las queremos mantener ocultas. Por eso la Biblia dice que el que mantiene, el que esconde su pecado, el que oculta, el que no confiesa, el que no reconoce su pecado, el que no reconoce que en él hay pecado. Por eso dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado miente. Por eso nosotros en un seminario tenemos que llegar a comprender que soy pecador, ¿no? ¿Comparándome con quién? Claro, yo si me comparo con un terrorista, soy el mejor del mundo. Pero delante de Dios, ¿quién soy? Entonces, eso es lo importante que hay que entender. Pero yo a veces no quiero porque me gusta. Por eso dice, la luz vino al mundo y los hombres amando más la luz. Entonces, no deja entrar la luz a esos pecados. No los quiere sacar a la luz. Entonces, la Biblia dice, si no saca, no prosperará. Entonces, la palabra no puede producir en él. Entonces, esa persona al final, aunque le parece bien la palabra, aunque lo entiende, aunque todo muy bien, pero en su corazón no se puede producir la obra de salvación. ¿Por qué? Porque no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su vida. Entonces, la palabra no puede entrar y no puede producir. Aunque si la acepta, sus pecados todos pueden ser perdonados y todo esto, pero no quiere, no se arrepiente, no deja entrar la palabra. Por eso dice aquí, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales cuando han oído la palabra. Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué quiere decir? Cuando la palabra nos confronta contra nuestra vida y tenemos que empezar a dejar, y eso es tribulación, Dios nos empieza a querer tratar nuestro pecado, tratar con nosotros, disciplinarnos, enseñarnos, corregirnos, y por medio de las pruebas y las circunstancias, yo pensé que claro, esto era todo, recibo la salvación y a partir de ese día todo feliz, ¿no? Estoy en una cola y como soy un hijo de Dios, se caen todos para un lado y yo voy de primero. No, tenemos que vivir en este mismo mundo, sufriendo las mismas cosas, pero nosotros tenemos otro corazón y nuestra esperanza ya no está en este mundo. Entonces, vivimos las mismas pruebas, las mismas circunstancias, pero nosotros ahora ya somos de Dios. Entonces podemos soportar, pero si nosotros no queremos dejar que Dios trate nuestro pecado y nos discipline y nos enseñe y nos trate como a hijos, y no queremos dejar nuestra manera, nuestra idea de las cosas, no puede producir la palabra en nosotros. ¿Por qué? Porque sigue nuestro
pensamiento, aunque nos parezca bien la palabra, pero sí, esto bien, pero yo también pienso así. Entonces no puede entrar. Aquí también dice en el 4:7, otra cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y agaron y no dio fruto. Entonces esto es otro tipo de corazón. ¿Qué corazón es este? En Marcos 4, 18, 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que pasa aquí? El corazón que codicia, quiere vivir bien en este mundo, aspira sus planes, sus proyectos, mi cosa, esto, lo otro. Y entonces esa persona codiciando y amando más este mundo, esa palabra no produce nada en él. Entonces, ¿por qué? Porque tiene codicia en su corazón, es codicioso, ¿no? Entonces, mientras nosotros tenemos codicia, mientras nosotros vemos a los del mundo, yo quiero lo que tiene este, ¿no? Yo quiero tal, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero vivir así, o vemos a otro hermano, vemos a tal. Entonces nosotros trabajamos para conseguir esas cosas, vivimos para esas cosas. Y esas cosas ahogan el que la palabra de Dios produzca en nosotros fruto. Y no podemos recibir nada de Dios. Entonces, por eso dice, hay que entender esto. Entonces nosotros tenemos que saber que las personas que escuchan la palabra, hay estos corazones. Nosotros no los vemos, pero Dios lo ve, porque Dios es el que da la salvación. Hay quien dice, los pastores por ahí que dicen, ven, ¿quieres recibir a Cristo? Ven aquí adelante, yo te pongo la mano. ¿Es así? No, nadie puede recibir la salvación así. Porque dicen, el que cree en el Señor Jesús será salvo, ¿no? Pero no leen la parte, no de voluntad de varón, no de carne ni de sangre, sino de Dios. Dios es el que te da la salvación. Dios es el que mirando tu corazón te salva o te desecha según tu corazón también. Y si endureces tu corazón a su palabra, Él al final te entrega tu corazón y en tu corazón se endurece y al final te pierdes y no puedes llegar a Dios. No porque no haya salvación, no porque Cristo no haya muerto por ellos o por otras personas, porque no quieren recibir la salvación. Y se van a ir a condenación por no recibir la obra de gracia que Dios ha hecho para quitar. Es como si un enfermo, ¿no? Tiene una enfermedad y esa enfermedad, bueno, pues mira, te va un cáncer, te va a caer el pelo, vas a tener que estar un tiempo así. No, yo no quiero que me caiga el pelo. No estoy dispuesto a pasar por ese tal y no me tomo el tratamiento. No estoy dispuesto a atravesar por esta tal. No estoy dispuesto a entregar esto. No estoy dispuesto. Entonces, amo más, me agarro más a las cosas que tengo que a lo que Dios. Entonces, no me tomo ese tratamiento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a ocurrir que aunque con el pelo, pero al final, ¿de qué me va a valer el pelo si voy a perder mi vida? Por eso la Biblia dice, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, entregar el pelo, entregar que pueda pasar por esa tribulación, pero al final salvar mi alma y estar eternamente con Dios, ¿será más importante o es más importante lo otro? Entonces, mucha gente no entiende eso. Entonces, se agarra a cosas que no va a poder retener. Y es engañado por el diablo. ¿Por qué? Porque su corazón es codicioso, porque su corazón está siendo engañado por el diablo. Y aunque sepa que la verdad está ante la verdad de la palabra de Dios, pero endurece su corazón. Y Dios dice, pues por tu corazón arrepentido atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. No porque no haya salvación para ti. Porque algunos dicen, no, a mí Dios no me puede salvar. Dios puede salvar a cualquier hombre, pero el hombre tiene libre albedrío. Hay algunos que dicen que no, pero sí, el hombre puede resistir la palabra de Dios. Y entonces aquí dice, otra parte cayó, ¿dónde? En buena tierra. Entonces, la Biblia nos dice, punto 1, la Biblia nos dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que sea bueno. Todos son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos pecado, vivimos con pecado y andamos en pecado nuestra vida. Entonces, buena tierra no quiere decir que tengas bueno. Tienes la naturaleza de pecado, pero puede ser buena tierra.
Buena tierra es aquel que reconoce y se da cuenta de su pecado y quiere recibir y baja su corazón a poder entender. Entonces, ¿qué es un buen alumno, por ejemplo, en un colegio? El que sabe, no, yo estuve aprendiendo esto tal y cual, lo que dice el profesor no me interesa, no estoy atendiendo, no tal, no es un buen alumno. ¿Quién es un buen alumno? Un buen alumno es el que está atendiendo, el que viene a todas las clases, el que está queriendo aprender, mañana va a tocar este tema, yo me interesa, yo no sé, quiero ver qué va a decir, cómo va a aprender. Así, los salvos que tienen el hambre ya la palabra, vienen a escuchar, van aprendiendo. Esos son la buena tierra. Esos son en los que Dios puede hacer su obra. Esos a los que Dios les puede enseñar los secretos del reino de Dios. Pero aquellos que no tienen interés en las cosas de Dios y su corazón es duro y las menosprecian y se piensa, qué rollo, ir allí, qué aburrido. No, yo voy a esta que saltan, cantan, tienen luces. No, mira, no vayas a una iglesia a eso. Si quieres, pues vete a una discoteca, no vayas a una iglesia. A una iglesia no se va a eso. A la iglesia hay que ir a aprender la palabra de Dios, a conocer a Dios. Y la única manera de que tenemos para conocer a Dios es por medio de la palabra. Y luego nosotros tenemos que comprobar, porque Dios nos dice comprobar. Entonces nosotros, si traemos ese corazón, ese es el corazón correcto. Ese es el corazón no que sea sin pecado. Ese corazón es un corazón al cual Dios puede salvar. Y todos los que dan testimonio de haber recibido la salvación son todos los que han tenido ese corazón delante de Dios. No han hecho otra cosa que simplemente darse cuenta y decir, Señor, yo quiero. Y entonces se han esforzado en escuchar, en atender y han peleado para coger, mañana hay seminario, no vengo, no tal, bueno, sí, no, bueno, yo escucho y tienen otra actitud. Menosprecian, no le dan valor a lo que están escuchando. Pero el que tiene un corazón correcto, con ese corazón, escuchando, Dios viendo su corazón, Dios le salva. Y entonces entra la vida. Y entonces, aquí lo dice así, y entonces esa vida ya puede producir fruto. Entonces, en esa circunstancia nos encontramos que Marcos 4 está hablando de quién ya. Ya está hablando de qué. De los que se ha producido la vida. Quiere decir, esto ya es la buena tierra. Estos son, entonces ahora, ¿qué ha pasado? Lo habla como un misterio. Por eso yo decía en el principio que a lo mejor no sabes tal, pero ya se ha cumplido toda nuestra salvación. En el momento que recibes la salvación y naces de nuevo, todo lo que la Biblia dice de un hijo de Dios, todo, absolutamente todo, es cierto. ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotros? No, porque lo dice Dios. Entonces, nosotros es lo que tenemos que aprender. Ahora nosotros hemos recibido la salvación y ahora tenemos que saber quiénes somos. Por eso la Biblia, y la Biblia también nos enseña esa parte. Y ese es un aspecto de nuestra salvación, quiere decir, de los salvos. Ahora, uno que no han renacido, las otras partes no tienen ningún significado para él. No las puede entender y por eso las malinterpreta. Pero un renacido, una persona que ha sido salva y es nacida, puede entender. ¿Por qué? Entonces puede entender a qué se está refiriendo. Eso es lo importante. Entonces aquí dice en Marcos 4:28, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Entonces aquí hay como si fuera, porque hay quien dice la salvación poco a poco. No, nadie nace poco a poco. Nadie le nace un día un pie, otro día una mano, otro día no. Nace de una vez. Ahora, otra cosa es que como nace no acaba siendo. Va pasando el tiempo y él va creciendo. Eso es otra cosa. Cambia su aspecto. Se manifiesta más cómo va siendo. Entonces, y también su conocimiento, su carácter, todo se va desarrollando. Pues aquí también es lo mismo. El que ha renacido también es como esto. Tiene la vida, ha nacido y es un bebé, espiritualmente hablando, ha renacido, pero aún no sabe nada. Pero ya tiene en él, nosotros hoy sabemos todo, cuando nos dicen, predestinación, entonces, por ejemplo, nosotros hoy sabemos que por el ADN, tú sabes que cuando has nacido ya salió cómo iba a ser el color de tus ojos, ya estaba ahí. Cómo iba a salir el pelo, cómo ibas a ser, cómo iba la altura, todo ya está. Ya está. Lo que pasa es que tiene que llegar a cumplirse.
pero todo ya está en ese proceso. Ahora, ese proceso, ¿puedes tú deteriorarlo? ¿Puedes tú no cuidarte? Sí. Por eso la Biblia también habla de la parte de ocuparos, de salvación. Está hablando de otra cosa, como te tienes que ocupar de tu cuerpo. Porque si no lo haces, puedes ir contra él, ¿no? Entonces puedes recibir. Por eso la Biblia dice que nadie se engañe, que de lo que un hombre siembra, de eso recogerá. Entonces, nos salvos porque somos hijos de Dios, ya no vamos a recoger si sembramos según lo que sembremos. Si andamos engañando y mintiendo a la gente, ¿qué vamos a recoger? Porque como somos hijos de Dios y ya Dios ha perdonado todos nuestros pecados, somos libres. Como dice la Biblia, ¿con eso qué diremos? ¿Hagamos males para que venga bienes? ¿O seguiremos pecando? ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera, con más razón, nosotros tenemos que distinguirnos de las personas del mundo, porque tenemos esta gracia de parte de Dios. Entonces nosotros, entendiendo esto, ya no queremos ser así, pero somos débiles. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros para hacernos crecer. Esto es importante. Entonces aquí dice primero, quiere decir que empieza como primero. Entonces, ¿primero qué es? ¿Qué hace falta en la salvación? Y luego dice luego. Y luego dice después. O sea, aquí habla como primero, luego, después. Está hablando de, ¿no? Pero primero, para llegar a después, tiene que haber un primero, luego tiene que haber un luego y luego puede haber un después. ¿Qué va a ser después? Pero primero tiene que existir lo primero. La consecuencia del después va a ser que ha habido lo primero. Si no hay lo primero, no va a haber nunca lo de después. Entonces nosotros para recibir y lo de después es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, primero ¿qué? Hierba. Luego espiga. Y después grano lleno en la espiga. Entonces, hay un proceso. Primero hay que ser hierba. Quiere decir que tiene que surgir la vida. Primero hay que renacer. Lo primero tienes que recibir la salvación y tener claro que tienes la salvación. Ahora, ¿quiere decir que ya recibes la salvación y ya todo está? No. Luego hay un proceso. Sí. Después de recibir la salvación existe un proceso que se lleva a cabo y quien lo hace es Dios. No lo hacemos nosotros. Nosotros como un niño solo tenemos que permanecer en la comunión y en Cristo. Y ahí Dios hace el luego. Ahí viene el luego en el cual Dios nos va transformando y nos va cambiando. Y después, el final de ese proceso, cuando esté completo, cuando esté maduro, dice la Biblia que después viene el grano lleno en la espiga y cuando ya hay el grano, ¿qué hay que hacer? La recogida. Entonces luego Dios ya nos lleva con él. Así es el proceso de la salvación. Entonces los cristianos no conocen eso. Los cristianos es voy a la iglesia que me va a ayudar, Dios me va a dar un mejor trabajo, un mejor coche, una mejor familia, un mejor tal, y va a conceder todas las peticiones de mi corazón. Y todos los deseos que yo tengo me los va a conceder todos. Bueno, seguramente que si nosotros dejamos por nuestra carne, nos gustaría a todos que nos tocara la lotería de Navidad, ¿no? Entonces, eso es un deseo de nuestro corazón. Y nosotros, Señor, yo soy creyente, entonces concédeme este deseo de mi corazón. Yo voy a permanecer. No, sería correcto, no. Los que conforme a su propósito, la gente no lee la Biblia toda. Los que conforme a su propósito son llamados. Los que han sido llamados conforme a un propósito, el propósito que se encuentra en Dios. No tu propósito, no tu deseo, el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios primero quiere salvarte a través de que tú puedas conocer la verdad y liberarte de la atadura y del pecado en el que vives y de la condenación a la que vas. Esa es la voluntad de Dios y ese es su voluntad y su deseo. Y para eso no escatimó nada. Entregó a su Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados, para que nosotros se pueda cumplir su voluntad. Entonces nosotros tenemos que no nosotros se va a conformar Dios a ser el mago de la lámpara mágica. No, nosotros somos los que nos tenemos que conformar a Dios. Y entonces podremos caminar con Dios y no hay ninguna cosa mejor
y entonces no vas a tener la necesidad. Dios va a quitar los deseos del mundo, la codicia, todas esas cosas, y entonces estarás lleno. Y podrás vivir en este mundo, aunque tengas poco, podrás tener la sentido. ¿Por qué muchas personas, yo a veces hablo también aquí a gente, misioneros o gente que a lo mejor tenía sus buenos trabajos, vivían en un país que a lo mejor está más desarrollado, hay mejores medios, hay mejores tal, ¿por qué dejando su país, dejando su cosa, teniendo unas familias, una mujer guapa, unos hijos preciosos, una buena posición económica, una familia allí, la dejan y vienen para anunciar el Evangelio? ¿Por qué será? Será porque todas esas cosas no llenaban su corazón, ¿no? Porque si todas esas cosas llenaran su corazón, ya las tenían. Si todas las personas dicen, chico guapo, guapa, dinero, casa, hijos guapos, tal, igual a felicidad. Entonces, hay mucha gente que son guapos, se casan, tienen hijos bonitos, tienen economía, tienen tal, pero se divorcian, tienen problemas, se drogan, se suicidan, igual que los demás. O sea, que esa fórmula matemática no es cierta. Esa fórmula matemática no es cierta. Por eso, hombres, buscando eso y consiguiéndolo, se han dado cuenta que su corazón sigue vacío. En cambio, cuando entra Cristo, su corazón se llena y se transforma y son capaces de entregar su vida al Señor. Eso es a lo que Dios nos llama. Y con gozo y con alegría. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte. Entonces, ¿qué es lo primero? Salvación del espíritu, la salvación de la vida y la salvación del cuerpo. Eso teológicamente en la Biblia se llama justificación, el espíritu, santificación y glorificación. Entonces, la Biblia nos enseña estos aspectos. Entonces, la justificación o la salvación del espíritu, los hombres están muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? ¿Qué te salva a Dios? Tu espíritu, que está muerto. Y al estar muerto, Dios es un Dios de vivos. Si estás muerto y no has renacido y no tienes la vida de Dios, al final serás echado como la paja, ¿no? ¿Por qué la paja va al fuego? Porque no tiene la vida y porque no tiene grano. Pero ¿por qué el trigo iba al granero? Porque tiene grano. Entonces Dios hace esa separación. ¿Cuándo? Dice, al final. Entonces, ahora ya, justificación quiere decir que es que Dios nos ha hecho renacer y ahora somos sus hijos y somos salvos. Quiere decir, tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Desde el momento? ¿Cuándo? ¿Haciendo alguna cosa? ¿Haciendo algo? No. Como dice la Biblia, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, cuando llegue ya el final, al final se mete la hoz y Dios va a separar. Y va a llevarse a lo que le produjo fruto. Y a lo que no, lo desechará. Entonces aquí lo explica así bien, ¿no? Entonces aquí primero lo volvemos a ver para ver, hierba, y esto, ¿qué es lo que vamos a ver primero? La salvación del espíritu. ¿Qué es la salvación del espíritu? Justificación. ¿Qué significa justificación? Que Dios nos hace ya justos. Entonces, si yo me miro a mí mismo, ¿creéis que yo, viéndome yo por mí mismo, porque por lo listo que soy, por lo inteligente que soy, por lo bien que me comporto, por lo justo que soy con todo, con todas las personas, cómo trato a todos, los trato a todos por igual, no tengo ningún tipo de preferencia hacia nadie, para mí da igual, sea uno alto, bajo, feo, tal, nunca tengo ningún prejuicio, tal. ¿Es así eso? ¿Creéis que es así los corazones de los hombres? No. Entonces, ¿cómo puedo? Porque eso sería ser justo, ¿no? No distinguir de unos de otros, tratar a todos por igual, considerar a los demás como me considero a mí mismo. Si yo tengo un error, yo a mí mismo me intento no soy tan duro conmigo. Tengo la misma capacidad cuando veo un error en otro y no tengo el amor, el mismo amor, que conmigo, bueno, no fue para tanto, ¿no? Pero si lo veo en otro, sí es para tanto, ¿no? Entonces, no somos justos, no somos tan... Entonces, pero
¿Por qué somos justos entonces? Pero Dios, ¿qué nos dice a nosotros cuando recibimos la salvación? Que ahora somos justos. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué se nace de nuevo? Por la palabra. ¿Cómo? Recibir la salvación. ¿Con qué palabra? ¿Cuándo escuchaste? ¿De quién lo escuchaste? Es como si te dice un niño, yo soy un niño nacido, pero ¿y tus padres? No, yo no tengo padres. ¿Y cómo viniste a este mundo? No, yo nací sin padres y sin madre. Y tú les tendrías que decir, a este niño le pasa algo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes nacer si no ha sido porque alguien te ha predicado? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no hay quien les envíe? ¿Y cómo? Explica así, ¿no? Por eso, bienaventurados los pies de aquellos que van. Entonces, ¿cómo ha recibido? Tiene que ser que un salvo, alguien que tiene la vida de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la palabra morando en su corazón, te la haya predicado. No alguien que diga que sabe la Biblia teológicamente, intelectualmente, que la haya aprendido en una academia como se aprende ciencias o como se aprende lenguaje o matemáticas. No, alguien que ha aprendido por el Espíritu Santo en la iglesia y ha recibido esa salvación y ha transmitido esa fe por medio de la fe viva. Y esa fe por el Espíritu Santo, esa palabra ha entrado en tu corazón y tú la has recibido como la palabra de Dios. Y esa palabra ha dado vida a tu corazón. Eso es lo que está diciendo aquí, por la palabra. Y con el propósito de que seas primicia de sus criaturas. Una nueva creación. Juan 3:3 respondió, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. Hay que nacer de nuevo. San Juan 8:35, y el esclavo que no quedó en la casa para siempre. El hijo sí que queda para siempre. Todos los hombres son esclavos del pecado y si no se liberan del pecado y de la obra de Satanás, al final serán echados. No pueden entrar al reino de Dios, la casa de Dios, el lugar donde Dios está. Necesitas recibir salvación y el hijo queda para siempre. Si eres nacido y eres hijo de Dios, Dios te podrá tratar, te disciplinará, podrás fallar, podrás tal, pero eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero, por derecho. Y Dios nos ha dado el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, a los que hemos creído y recibido esta gracia inmerecida, no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Colosenses 1:6. Desde el día que oísteis y conocisteis esta gracia de Dios, en verdad, realmente te has dado cuenta y has entendido esta gracia. Entonces, ¿por qué tú ves a personas que se pueden poner aquí y hablan con tanta certeza y con convicción y saben lo que están diciendo? Porque su fe ha crecido, porque han experimentado y han conocido esta palabra y esa palabra se está cumpliendo en sus propias vidas. Esas personas Dios las puede usar y entonces pueden transmitir la fe verdaderamente. Y aquí dice, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, la salvación es una obra de Dios de gracia y se recibe por la fe. Y la fe viene por el oír y tiene que ser por la palabra. La palabra es la semilla y depende de que tu corazón puedas recibirla y cómo esté tu corazón. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, si tú tienes un corazón deseoso de recibir la palabra, de recibir la salvación, entendiendo que eres pecador, te has arrepentido, aunque a lo mejor puedas estar aún con conflictos y luchas, si tienes ese anhelo, ese deseo de tu corazón y aquí vienes realmente buscando la palabra, buscando a Dios, ese deseo, ese es que tienes la vida que viene de parte de Dios. Porque la gente que es del mundo no quiere las cosas de Dios. Sí, mañana voy a ir, pero le surge otra cosa y no viene, no va a ir. O no tiene el deseo. Entonces, porque dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer y el poder. Entonces, Dios nos da el querer y después también nos da el poder. ¿Cuándo? Cuando nosotros empezamos a buscarle a Dios de verdad, en verdad, y entonces es eso. ¿Y qué ha pasado? Que tenemos que saber. Lo primero que tenemos que saber, he recibido el perdón de todos mis pecados. Quiere decir que soy sin pecado.
Soy sin pecado, ¿qué quiere decir? Que delante de Dios yo ya no tengo ningún pecado. Y algunos nos pueden decir, bueno, vosotros sois un poco arrogantes, ¿no? ¿Cómo que sois sin pecado? La Biblia dice, entonces eso es lo que tenemos que el que diga que no tiene pecado miente o hace a Dios mentiroso. Entonces hay una contradicción, ¿no? Sí, pero yo soy sin pecado. ¿Pero por qué soy sin pecado? Porque ahora mi posición es otra. Yo antes vivía en pecado, andaba en pecado y tenía la naturaleza de pecado y vivía pecando continuamente. Y no podía hacer otra cosa que eso. No puedo servir a Dios, no podía alabar a Dios, no podía orar a Dios. Aunque lo hiciera, no podía, nada de lo que hacía tenía ninguna... Para Dios es como si un muerto le está hablando. Entonces no puede recibir nada. Pero en el momento que Dios quita nuestro pecado y nosotros recibimos, Él que dijo, quitaré vuestros pecados. ¿Qué hace división? ¿Qué hace que vuestras oraciones no se escuchen? ¿Qué hace que tú no te puedas acercar a Dios? ¿Qué hace que no le puedas pedir a Dios las cosas? Que no le puedas pedir a Dios que te ayude en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro. ¿Qué es lo que lo hace? Nuestro pecado. Por ejemplo, hay quien dice que hay la experiencia después de la muerte, ¿no? El que ha experimentado eso. Por ejemplo, tú imagínate, estás en tu casa y están tus padres ahí y de repente te mueres y tienes una experiencia esa que nosotros, como estamos en este lado, no lo sabemos, pero dicen que salen del cuerpo y ven todo, ¿no? Y incluso hay gente que dice que queriendo hacer a otros, estoy aquí, y no le pueden oír. ¿Por qué? Porque están en diferentes aspectos de la vida. Entonces, nosotros cuando estamos muertos no podemos orar. ¿Por qué ahora podemos orar? ¿Por qué ahora podemos escuchar? Porque tenemos el Espíritu. Tenemos la vida de Dios. Somos espiritualmente, por eso dice, el Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Y por el Espíritu gemimos. Y a veces no sabemos cómo orar, pero como un niño. No sabe cómo pedir, pero hace... Y la madre entiende que necesita y le oye. Y le da la leche. Dios nos ve nuestro clamor desde dentro y a veces estamos aún, como dice que aún tenemos este cuerpo de muerte, aún tenemos la vieja naturaleza, entonces por eso tenemos ahí, Señor, líbrame, mira lo que estoy pensando, mira, y tú dentro de ti te encuentras que vives aún en esta circunstancia, pero ya Dios te oye. ¿Por qué? Porque tienes el espíritu del Hijo, tienes la vida de Dios, entonces puedes orar a Dios. ¿Y por qué ha sido eso? Si no, no podría ser, porque tus pecados han sido perdonados. Y Dios ya no te ve con los pecados, porque te ve que estás revestido de Cristo. Entonces, delante de Dios eres sin pecado. La iglesia, a diferencia de Israel, nació en el día de Pentecostés, empezó la iglesia y la iglesia empezó sin pecado. Israel está en sus pecados aún. Hasta que no reciba el perdón de sus pecados, no puede ser salvo. Ahora tiene los pactos, las promesas, todo aquí en la tierra, pero necesita recibir. Por eso en el último tiempo Dios les va a salvar así. Verán al que traspasaron, lamentarán, llorarán. Y por eso en la Biblia la llama la coja. ¿Por qué? Porque solo creen en el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento. No tienen el nuevo pacto, pero Dios dijo, haré pacto nuevo. ¿Y Jesús qué dijo? Mi pacto. Mi sangre, el vino, mi sangre, esto es nuevo pacto, ¿no? Entonces ellos no han entrado en el nuevo pacto, siguen en el viejo pacto. Y el viejo pacto no quita nuestros pecados, porque los animales, todas esas cosas no pueden quitar. Por eso ellos no pueden recibir salvación verdadera y no tienen la circuncisión del corazón. Entonces ellos están aún en sus pecados. Por eso están sufriendo las consecuencias de la paga del pecado. Y están recogiendo todo lo que han sembrado. Por la desobediencia, por ir en contra de la ley, porque ellos tuvieron la ley. Pero nosotros, los cristianos, estamos bajo la gracia. Quiere decir que Dios ha pagado nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestros pecados Dios los quitó y ya está? No, fueron pagados. Entonces, primero tenemos que entender que yo soy sin pecado porque mis pecados han sido perdonados ya. Entonces, por eso puedo decir, soy sin pecado, presentes, pasados y futuros. Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo en mi condición, aún mi vieja naturaleza, mi carne que aún está en mí, por eso Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne, aún hay error en mí. Sí, pero eso no cambia mi posición.
porque yo estoy en Cristo y en Cristo estoy en el nuevo pacto, estoy en el pacto de la gracia. Y entonces los salvos estamos en la gracia y somos sin pecado. No somos arrogantes, somos sin pecado. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que éramos pecadores y Dios nos ha dado una justicia que no es nuestra y nos la ha regalado. Dios, nos teníamos una deuda y Él la ha pagado y nosotros hemos recibido lo que nosotros no podíamos pagar, Él lo pagó. Entonces no me la pueden reclamar. Y Él la pagó eternamente. Entonces eso es lo que hay que entender primero. Y ahora, como soy sin pecado, puedo servir a Dios. Entonces, ser sin pecado quiere decir que Dios ha quitado todos mis pecados. Por eso dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. La sangre pagó nuestros pecados. Perdón de sus pecados. Dar conocimiento de perdón de pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Porque estabas muerto y hubo que pagar para darte otra vez vida. ¿Y quién pagó? Jesús vino y pagó. Entonces, si tú crees en tu corazón que han pagado, ¿quién te va? Por eso dice la Biblia, no hay condenación. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a tal? Si Dios... ¿Y por qué? ¿Y por qué yo puedo decir, ¿cómo que eres sin pecado? Si yo veo que hago veces, sí, ¿por qué soy sin pecado? Porque Dios lo dice y porque su palabra es verdad. Y yo la creo en mi corazón. Por eso soy sin pecado. ¿Y por qué? Porque alguien pagó por mí. Ahora, ¿yo era con pecado? Sí, pero me he arrepentido y Dios me ha dado una justicia y me ha dado una ropa de salvación nueva. Entonces aquí también dice, por eso David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, a mí me puede inculpar quien quiera en este mundo, o a ti si has recibido la salvación, pero el que te ha quitado tu pecado es Dios. Entonces, ¿qué importa lo que diga otro hombre? ¿No? No, tú tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, si no Dios te va a mandar, así predican muchos, ¿no? ¿Quién me ha perdonado? Dios. ¿Quién ha pagado mi pecado? Dios. ¿Y quién lo ha hecho? Él. Entonces, ¿quién condenará si Dios es el que inculpa? Aquí está diciendo, por eso dice, bienaventurado. Entonces, estoy contento, tenía una deuda muy grande, era un pecador muy grande, vivía todo el tiempo en pecado y ahora Dios me ha tomado y me ha quitado mi pecado, me ha perdonado y me ha hecho su hijo y ahora Él quiere usarme para que le sirva, para tal. Entonces, ahora, ¿eso es motivo de alegría o no? ¿Tiene que haber gozo en el corazón? Claro que sí. Por eso dice bienaventurado, ¿no? Entonces es perdón de pecados. También ha sido justificado delante de Dios. Esto es más todavía que ser perdonado de pecados. Esto quiere decir que Dios es como si tu vida o la mía la viviéramos todo el tiempo de nuestra vida, hubiéramos vivido justa y perfectamente. Como si nosotros hubiéramos hecho todo siempre justamente. ¿Y cómo puede ser esto? Porque Jesús vivió así. Si tú estás en Cristo, Dios está viendo a Cristo en ti. ¿Y cómo estás en Cristo? Por medio del Espíritu de Cristo que tienes. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice, si no cree aquel que es justificado. Por eso aquí pone la diferencia entre las obras y el ser justificado sin las obras. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué Caín se ofendió? Porque Caín dijo, oye, yo traje una ofrenda a Dios y me esforcé, hice todo esto, mi justicia, mi propio tal, y tú me has desechado. Se puso su semblante endurecido. Pero David, ¿por qué Abel recibió la gracia de Dios? Porque hizo conforme a la justicia de Dios, lo que Dios requería. Entonces el que obra, si fuera que yo hago la obra, Dios me daría a mí por hacer la obra. Es como si tú trabajas a final de mes, no te está regalando nada a tu jefe, ¿no? Has trabajado los 30 días, hay un pacto y te tiene que dar al final el mes. Si no te paga, ¿incumple o no incumple él? O él puede decir, tú no tienes ningún derecho a recibirla tal. ¿Cómo que no? Yo he trabajado, he venido todos los días, he hecho el trabajo y he cumplido. Ahora tú me tienes que pagar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a mí, si yo fuera por mi justicia y por mi trabajo, lo que Dios me tiene que mandar es al infierno.
Entonces lo que está diciendo, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica, cree en el que justifica, que es Dios. Al impío, su fe, lo que cree, le es contado por justicia. Entonces Dios, por medio de nuestra fe, que nos ha dado Él como un don, ahora Él nos ve justos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y la vida justa, perfecta de Jesús nos ha sido imputada, como también nos fue imputada el pecado de Adán, de la misma manera. Entonces Dios por eso encerró a todos los hombres en un hombre, para que por medio de la desobediencia de un hombre pasó a todos y por medio de la obediencia de otro nos vino a nosotros. Entonces todo esto, nosotros, ¿dónde lo tenemos que aprender? ¿Qué significa que soy salvo? Significa todo esto. Ahora, ¿tú lo vas a saber el primer día que recibes la salvación? Sí, entiendes que te has sido perdonado, entiendes que Dios te ama, que ha hecho esa obra de tal. El amor de Dios es lo primero que tienes que recibir. El amor de Dios, el amor de que Dios te ama y ha hecho eso por ti, para salvarte. Y después, permaneciendo en la iglesia, tienes que saber todo lo que alcanza eso. Quiere decir que eres sin pecado, que no vas a ir al infierno, que eres como si fueras justo delante de Dios. Todas esas cosas. También dice otra más, es recibir la vida eterna. Mucha gente se piensa que la vida eterna es cuando te mueras, vas al cielo. No es eso. El día que recibes la salvación y naces, tienes vida eterna. No tendrás, tienes. Quiere decir que la vida que ahora has recibido tendrá un proceso, pero nunca se va a acabar ya. Y va a llegar a pasar todo ese proceso, santificación y luego glorificación y estar siempre con el Señor. O sea, lo que empezó, el que empezó su buena obra en mí la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que ya empezó y ya no depende de mí. Ya depende de que Dios ha enviado el Espíritu Santo a mi corazón y Él va a cumplirla. Él se ha comprometido a hacerlo. Y si Dios se compromete y dice que lo va a hacer, nosotros estamos siempre aprendiendo la palabra. ¿Qué aprendemos? ¿Que la palabra de Dios se cumple o no se cumple? La palabra de Dios se cumple siempre. Por eso dijo Jesús, no pasará una jota ni una tilde sin que se cumpla. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque aún no se ha cumplido el tiempo de los gentiles. No porque la palabra de Dios haya fallado. Aún no vino Jesús porque aún se tiene que cumplir el tiempo de los gentiles. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, Jesús vendrá y se llevará a la iglesia. Mientras no se cumpla ese tiempo, ahora, ¿sabemos los hombres ese tiempo? No. Podemos saber señales que nos muestran que ese tiempo está cerca, pero no lo sabemos. Pero cuando se cumpla, se va a cumplir. Entonces algunos se burlan, no ha venido el Señor aún, no tal. Bueno, ¿por qué? Porque no se ha cumplido el tiempo de los gentiles. ¿Y por qué? Porque Dios quiere aún, la paciencia de Dios es que Dios quiere que aún los hombres sean salvos. ¿Y cómo lo sabe un salvo esto? Por ejemplo, yo a veces, supongo que a todos nos podrá pasar, yo desde que quiero servir a Dios, cuanto más quiero servir a Dios, en mi casa a veces yo quiero que mi familia, mi madre, mis hermanas, algunos de mis familias tienen la salvación, otros no. Estoy en esa, o otras personas, o en el trabajo, les evangelizo, les estoy tal, y estoy trabajando eso y me surgen un montón de problemas. En el trabajo hay oposición, hay problemas, a veces trabajas con hermanos en la iglesia, estás queriendo ayudar y de repente un día desaparecen y como si no te conocieran de nada y ya no cogen ni el teléfono y has trabajado y has estado con amor por esas personas, tal, y a veces también o te surgen problemas, te surgen cosas y a veces nuestro corazón sale y estamos luchando en este mundo porque ya nuestro propósito no está en este mundo, nuestro propósito es trabajar para salvar las almas y estamos viendo que las almas no reciben la salvación y parece que no vemos fruto, nos podemos desanimar, es como el que está trabajando sin ser salvo. Está trabajando y hace un trabajo todos los días, abre un taller, lo pone ahí un día y otro y mete dinero y está esforzándose, está trabajando y nunca viene nadie. Llega un momento que su ilusión, su deseo se acaba yendo y ya dice, ¿para qué? ¿No? Entonces a veces nosotros ya, un salvador puede decir, Señor, pues ya ven y llévanos, ¿no? Porque yo en este mundo ya no quiero nada, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos sale? El corazón que tiene de Dios. Entonces nosotros a veces luego, cuando estamos en oración, cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos pensamos, mi familia, esta persona, Dios, danos un poco más de
tiempo. ¿Y ese qué es? Nuestro corazón. Que a lo mejor es por personas que ni siquiera les importa si estamos bien o estamos mal. Que ni siquiera vienen aquí a lo mejor y todo nuestro esfuerzo, el trabajo que hacemos para recibirles, el esfuerzo que hacemos para tener un sitio como este, para predicarles, y a lo mejor vienen, haces un día una comida y hay 40, otro día no haces la comida y vienen 10. ¿Qué pasó? El día ese vienen las familias, viene todo el mundo, y otro día no tal, vienen por la comida, vienen por esas cosas, y tú estás haciendo. Entonces a veces te puedes animar y piensas que no estás recibiendo salvación, pero te sale el corazón, Señor, no saben, no entienden, están en tinieblas, están en tal. ¿Ese de quién es ese corazón? El nuestro. Nosotros somos egoístas. Es el corazón que nos ha dado Dios por las almas. Por eso nos esforzamos y trabajamos y entonces seguimos pensando, no, seguro que aún puede haber oportunidad. Igual otro día le voy a volver a invitar, voy a volver a insistir, le voy a decir, le voy a hablar, le voy a decir, venga, va, y si mañana te mueres, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Tal. A veces hablando así, claro, ¿no? Tal. Y bueno, ya estás con el tema, lo que sea. ¿Por qué estamos así? ¿Porque estamos enriqueciéndonos por hacer eso? No, porque tenemos el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué Dios aguanta y espera? Porque Dios aún quiere que los hombres se salven. Pero va a llegar un momento que los hombres, como los días de Noé, estarán tan endurecidos que ya no van a recibir, y ese día ya Dios va a traer juicio y solo va a quedar el tiempo de Israel. ¿Y cuándo es ese tiempo? Dice la Biblia, el tiempo, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Entonces, no ha fallado la palabra de Dios. Falta hasta que se cumpla. ¿Qué dijo Pablo? No quiero que ignoréis este misterio. No quiero que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? Que le ha acontecido a Israel endurecimiento y parte hasta que se cumpla, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y Jesús, ¿qué dijo? Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Y usa otra palabra en la Biblia. Cuando entre la plenitud de los gentiles. O sea, todos los que Dios ha llamado a salvación. Entonces, cuando eso ocurra, todos los hombres sabrán que la palabra de la cual muchos se burlaron y dijeron, no viene, no tal. Por eso dice la Biblia que todo el que cree en mí no será avergonzado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor, cuando se cumpla y se consuma el tiempo y la visión sea, como le dijo a Daniel, sella el libro hasta que se cumpla el tiempo final. Y pase entonces, cuando todo sea abierto y todo sea manifestado, los hombres lamentarán y llorarán. Y los que esperan en el Señor y los que están confiados y hacen la obra de Dios serán puestos en alto. Por eso dice la Biblia que no serán avergonzados. A lo mejor ahora nos quieren avergonzar. A lo mejor ahora nos quieren ridiculizar y nos quieren decir que nosotros estamos de aquí. Pero no, un día cuando se cumpla ese tiempo, el Señor va a venir. ¿Qué le dijeron los ángeles cuando estaban viendo a Jesús levantarse en el cielo? A este mismo Jesús que miráis, este mismo Jesús, volverá. Entonces, los cristianos, esa es nuestra esperanza de glorificación. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a volver? Porque nosotros ya tenemos la vida eterna. ¿Y qué nos ha prometido Él? Que luego vendré y os tomaré a mí mismo y estaréis siempre con Él, Señor. Entonces, esta vida que nosotros hemos empezado, esta vida que hemos empezado el día que recibimos la salvación, esta vida que nosotros tenemos es una vida eterna, es para siempre y es una vida en gloria con Dios. Esa es nuestra esperanza. Por eso, cuanto más crezcas en tu fe, si has recibido esta salvación, más fácil te será menospreciar las cosas del mundo. Perderán el interés en tu corazón. Pero si tú no alimentas tu fe y no creces y no conoces todo lo que Dios te ha concedido, y eso viene por el Espíritu Santo en tu vida y en la iglesia, hay quien dice, no, bueno, yo solo en casa. No, el Espíritu Santo habla en la iglesia, enseña en la iglesia. Y tú vienes con el corazón con el que recibiste la salvación, la buena tierra, y sigues teniendo ese corazón, y sigues viniendo a Dios con ese corazón, a escuchar la palabra como que viene de Dios y que es alimento para tu espíritu, para tu alma, cuando verás que esa palabra va a transformar tu corazón. Y entonces verás cómo Dios va a ir cambiando y vas a ir creciendo en tu fe y cada vez el deseo por las almas, por trabajar, por servir, va a nacer más. No será un esfuerzo.
No es un sacrificio, aunque hay sacrificio, pero vas a querer hacer ese sacrificio, porque va a venir de Dios. Por eso dice, ¿qué dice aquí? Tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna, diferentes versículos. Vida eterna, doy vida eterna. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una vida que ya no se acabará nunca. He nacido de nuevo por la regeneración. Quiere decir que soy una nueva creación. No soy alguien que he sido, ay, mira cómo malo era Pablo antes y ahora es bueno. Ay, mira cómo andaba antes, ahora anda tal. Ahora es mejor. No. No. Soy una nueva persona. Las cosas viejas todas pasaron. Lo que yo vivía antes ya no es. Ahora soy una nueva criatura. Segunda de Corintios. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo que viene de parte de Dios a mi vida es nuevo. Lo de antes ya no vale nada. Entonces yo tengo que despojarme de ello. Por eso la Biblia dice, lo que es de la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿por qué tengo que vivir yo? Por el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? La palabra, mis palabras son Espíritu y vida. Quiere decir que yo tengo que vivir por lo que veo o por las palabras de Dios. Porque ¿qué es tener la fe? Es creer a Dios. No creer en Dios. Creer en Dios, creen los diablos y tiemblan. Es que creo a Dios, creo su palabra de verdad. Creo que va a venir, creo que me ha perdonado, creo que me ha hecho justo, creo que me ha llamado a su comunión, creo que me ha metido en su iglesia y creo que me llama a que yo trabaje y sirva, aun con todos mis defectos, y me ha llamado para que darme toda su gloria y su gracia. Entonces yo, como lo creo, vengo aun con mis imperfecciones, con mis fallos, con mi debilidad, con mi corazón a veces aún imperfecto, vengo a que Él siga haciendo su obra en mí. Y cuanto más alimento eso, cuanto más aprendo la palabra, cuanto más permanezco en la comunión, mi fe va creciendo cada vez más fuerte. Y el mundo va quitándose de mi corazón. Si hago al revés, cada vez se enfriará mi fe y entonces el mundo me jalará. Pero si eres hijo de Dios, tienes que saber una cosa. Si eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, quiere decir que es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, como dice en la vid, en 15, permaneced en mí. Quiere decir que entonces tendrás una vida, porque podrás decir, míralos que no es hijo de Dios, que vive robando, engañando, o está solo viviendo para tal. Y como dice Job, y llegan a la tumba en paz y sin problemas. Y yo, como hijo de Dios, queriendo vivir con el mundo, teniendo un espíritu diferente al del mundo, y seré hollado, seré burlado, porque como tengo el Espíritu de Cristo y ellos están bajo la potestad de Satanás, es como el conflicto que hay entre los judíos y eso la gente no lo entiende, es una cosa espiritual. Los Islam, ¿no? ¿Qué quieren? Son los hijos de Ismael. ¿Y qué le dijo Dios a Ismael? Que sería una gran nación, pero que sería una nación de guerra. ¿Y ellos a qué Dios adoraban? A Dios de la guerra. Entonces ellos nunca van a querer la paz, ellos quieren destruir. Entonces el diablo quiere destruir. Es una persecución. Entonces nosotros, si no estamos dentro de la voluntad de Dios, también el diablo nos va a perseguir. Y va a querer hollarnos, y va a querer aplastarnos para que no fructifiquemos ni hagamos la obra de Dios. En este mundo no te va a poder quitar la salvación, porque la salvación no te la puede perder. Pero entonces, ¿dónde tienes que estar tú? ¿En el mundo, mezclándote con el mundo, como le pasó a Israel? ¿O en la iglesia, en la comunión con los hermanos, creciendo en la fe, uniéndote con el mismo corazón y trabajando? Y entonces verás como al final también en esa comunión, tu familia, las personas que te rodean, y todo podrás ver cómo Dios va salvando a las almas que están a tu alrededor. Y la obra de Dios se va a cumplir y vas a vencer a tus enemigos. La oposición que ves, qué difícil es que esta persona reciba la salvación. Qué difícil. ¿Por qué? ¿Qué te crees? No, tengo que aprender mejor, le tengo que dar más evidencias, tengo que saber más de ciencia, tengo que darle más pruebas, tengo que darle tal, y entonces va a creer. No puede creer porque le des las evidencias. Como si haces un milagro. Si su corazón no está preparado y no ha recibido la palabra de Dios, no puede salvarse. Aunque vea una evidencia, que vea el milagro más grande, necesita cambiar su corazón, y su corazón se cambia mostrándole el amor,
la entrega, sacrificio y entregando tu vida de la manera que Jesús nos ha dicho que hagamos. ¿Cómo? Sirviendo y trabajando y muriendo a nosotros mismos para, por medio de nuestro sacrificio y nuestra entrega, Dios se manifieste y ellos puedan ver el amor, lo primero entre nosotros y esa comunión. Y eso ahí es donde crecemos en esa fe. Por eso estoy yendo más rápido porque si no me enredo. Siendo renacidos, entonces salvación es renacidos. Me he convertido en hijo de Dios, quiere decir que eres un hijo de Dios. Ser hechos hijos de Dios, aquí lo dice en 1 de Juan 12:13. En Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Al creer, nosotros nos hacemos hijos de Dios. No nos hacemos hijos de Dios porque venimos, cumplimos, hacemos o esto o lo otro, sino porque hemos creído en esta palabra. Y por cuanto sois hijos, también somos herederos. Por ser hijos vamos a heredar todas las cosas de Dios. ¿El hijo hereda lo de su padre o no? Hereda lo de su padre. Y dice, y si hijos también, herederos. Y también dice aquí otra cosa más que somos. He recibido el Espíritu Santo. Lógicamente, como también decimos en un seminario, nosotros, ¿creéis que aquí yo hoy en un día, mira todo lo que estoy diciendo? Esto podría ser un tema que tú a lo largo de tu tiempo, viniendo un domingo, un miércoles en las comuniones, aprendiendo la palabra por el Espíritu Santo con los hermanos, irás aprendiendo esto. ¿Yo dónde lo aprendí? ¿Qué creéis? ¿Que me lo enseñó Dios en un sueño en casa? ¿Yo en un cuarto metido, orando mucho, como algunos dicen? Yo lo aprendí aquí en la iglesia, con los hermanos, con las hermanas, con los pastores, con los misioneros, aprendiendo la palabra, participando en la comunión, yendo en las reuniones de consultores, yendo a las reuniones donde los domingos a la palabra, los miércoles, no faltando a ninguna de esas palabras, alimentándome con esa palabra, fui comprendiendo todas estas cosas. Hoy las estoy diciendo así, pero tú, si permaneces en la iglesia, cuando tú conozcas esto y sepas lo que eres, no vas a ser movido tan fácilmente. Tendrás una fe fuerte y entonces podrás, sobre ti, se podrá edificar la iglesia también, como una piedra. Jesús es la piedra principal, pero nosotros también somos piedras que vamos levantando el edificio. Entonces, para hacer una iglesia aquí hace falta piedras. ¿Y quiénes son esas? Y esas piedras a veces son que tienen imperfecciones, pero se tienen que ir poniendo. ¿Y quién lo hace esa obra? Y a unos Dios da un don, hace otro, o somos miembros de un cuerpo, también lo dice así. Uno es el brazo, otro es la mano, otro es la oreja, otro... ¿Y qué le va a decir la mano a la oreja? Yo no te necesito. Nos necesitamos los unos de los otros. No aquí el predicador hace la palabra. Por eso digo, ahora, aquí Dios va poniendo personas, entonces si tú no participas de esto, y otros hermanos están, y tú a lo mejor te imagínate, estás aquí, recibiste un día la salvación, pero te dejas llevar y te vas tal. Pasan 4 años y encuentras que vuelves y te has ido y estás en el mundo y vienes aquí ya reventado. A lo mejor te hiciste una mala decisión, tomaste tal y tienes la vida, pensaste que era una buena decisión, pero al final vienes con más problemas. Se te ha ido la cosa mal. Y llegas aquí, te encuentras otro hermano que fielmente ha estado viniendo, tal, y a lo mejor conoces su situación cuando era, en aquel momento. Y ves que ha pasado un tiempo y ves, mira, pues estaba aquí, su esposo no venía. Pues ya está viniendo su esposo. Sus hijos han recibido salvación. Estás viendo, ¿por qué? Porque esa persona ha permanecido y Dios hace la obra. Y entonces no es esa persona, entonces nosotros, yo estoy confiado, yo estoy sirviendo a Dios y sé que Dios también puede salvar a mi familia. Entonces yo puedo estar haciendo eso también. Entonces aquí nos dice que es también haber recibido el Espíritu Santo. Entonces por eso nosotros tenemos que aprender, porque aquí nos dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y otra cosa dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ¿tú cuándo recibes el Espíritu Santo? Cuando crees. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo entra en ti. Ahora, tú a lo mejor no te has dado cuenta, pero si tienes una fe verdadera, ha entrado el Espíritu Santo. Y por eso dice aquí Pablo en Corintios, que vivían de una manera errónea, que les dice, o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Les está diciendo, ¿por qué les dice o ignoráis? Quiere decir, no sabéis. ¿Y cómo vas a saber todo lo que Dios te ha concedido si no vienes a aprender la palabra, si no estás en la comunión, si no estás donde el Espíritu Santo trabaja y enseña? Y estás aprendiendo en el mundo. ¿Qué te crees? ¿Que te van a enseñar en el mundo lo que Dios te ha concedido, la palabra de Dios? Ahora, tú tienes tu carne, tienes una lucha, tienes que pelear. Te levantas por la mañana y no vas a levantarte. A veces tienes que hacer un esfuerzo. Ay, hoy me quedaría, hoy tal. Y si quieres buscar una disculpa, la vas a encontrar. Pero si te esfuerzas y vienes con el corazón de querer aprender, Dios va a ir haciendo la obra en ti. Y vas a ir pudiendo crecer en la fe. Y vas a ir pudiendo saber todo lo que Dios te ha concedido. Y lo vas a saber no por los hombres, lo vas a saber por el Espíritu Santo que trabaja en la iglesia. Y en esta iglesia, en esta obra, es una obra de Dios, no es una obra de los hombres. No se busca el sacarle a los hombres lo que tienen los hombres, se busca salvar las almas. Buscamos el alma de la persona, no su dinero, no su obra, no nada de eso. Buscamos salvar su alma porque Dios nos ha llamado a hacerlo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos que obedecer a Dios. Y porque Dios nos llama. Y sabemos que si no obedecemos a Dios, yo sé que si no obedezco a Dios y no hago y cumplo lo que Dios me ha llamado a hacer, yo voy a vivir una vida muy desdichada. No perderé mi salvación, pero viviré tristemente en este mundo. Porque en este mundo nada nos puede llenar. Pero el hacer la obra de Dios llena nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que saber eso. Es igual también que dice todas estas cosas, ¿no? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y también nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, no voy a poder seguir, ¿no? Voy a seguir aquí una cosa más, me voy a saltar algunas, porque tenía mucho tema para hablar, ¿no? Entonces, luego es la salvación de la vida. Esta parte es muy importante, la decimos así por encima. Dice Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Entonces, si has recibido la salvación, ¿qué tienes que hacer? Crecer. Crecer es una parte de tu salvación. Si no creces y maduras, serás zarandeado, serás llevado, tendrás una vida triste. No experimentarás el poder de Dios. Por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Y cómo va creciendo tu fe? Igual que recibiste la vida por la palabra. ¿Cómo te alimentas tú? ¿Dónde naciste? Naciste de aquí, de la tierra, ¿no? ¿Qué tienes que comer? Comes comes las cosas. ¿De dónde vienen las cosas que comes? De la tierra. ¿Y qué alimentas? ¿Y qué crece? Tu cuerpo. ¿Qué tienes que comer ahora si tienes la vida que es del Espíritu? Las cosas del Espíritu. ¿Y dónde Dios provee las cosas del Espíritu? En la iglesia, en la comunión, en el cuerpo de Cristo, donde nos nutrimos y crecemos en nuestra fe. Y entonces, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, no es la salvación del alma, no es el perdón de pecados, no está hablando, habla de la salvación de conformarnos a Cristo y crecer en nuestra fe y madurar, hacernos cristianos que vivimos conforme a lo que somos. Vivir como cristianos verdaderos, viviendo en este mundo distinguidamente, como hijos de Dios, honrando y glorificando a Dios con nuestras vidas. Para eso tenemos que madurar, porque si no podemos ser como unos niños y a veces los niños se comportan como no deben. Y si están mal enseñados y entras en una cafetería y tienes a tus hijos y está lleno de gente y se comportan mal, la gente mira a los niños y dirá, estos son niños, pero coge automáticamente y mira a los padres. Pero estos padres los dejarán así. ¿Qué te crees? Y un padre correcto, ¿qué le hace? Le disciplina, le lleva al baño, le da en el culo, le dice pum, pum, tal, y compórtate bien, y si no, lo lleva. Pues Dios también, si nosotros no nos comportamos como hijos, nos disciplinará. Formará parte de nuestro crecimiento y también nosotros tenemos que estar en ese tiempo. Vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? ¿Porque la vamos a perder? No, porque nosotros en esta vida podemos ser disciplinados y nuestro Padre disciplina fuerte. La Biblia nos dice que incluso en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Corintios dice que algunos, viviendo indignamente,
algunos duermen. Quiere decir que Dios ha destruido el cuerpo de ellos, quiere decir que murieron. Eran salvos. Y dice, entregarlo a Satanás para destrucción de su carne, y aunque sea se salve como por fuego, su alma, su espíritu se va a salvar, porque ha sido salvado por el Señor, para el día del Señor. Quiere decir que no vas a poder hacer nada para Dios, porque hay una salvación, hay una parte que es nuestra obra, en la cual nosotros podemos recibir recompensa de Dios, por trabajar. Entonces nosotros en la iglesia podemos recibir, por eso la Biblia también nos dice, trabajar no por la comida que perece, sino que la que permanece. No hagáis tesoros aquí, hacer tesoros en el cielo. Si eres ciudadano del cielo, si quieres que lo que trabajes para aquí se va a quemar, no te vas a llevar nada. Y aún encima serás avergonzado delante de Dios. Y si aún encima andas en pecado y no te arrepientes, Dios te puede tratar si eres hijo y te va a disciplinar. Y si no, y si persistes en tu pecado, te puede traer enfermedad, te puede traer ruina, te puedes arruinar, te puede pasar. Yo puedo dar testimonio de esas cosas. Pero si tú estás dentro de la voluntad de Dios, estás trabajando para las cosas eternas. Ya no trabajas para las de este mundo, es cierto. Y a lo mejor al contrario, cada vez Dios te quita el deseo de... Ya no antes yo quería irme de vacaciones 2, 3 veces al año, quería una casa grande, quería un tal, todo ese corazón. Cuando te vas volviendo a Dios cada vez más y permaneces en la iglesia, Dios te va cambiando ese corazón. Por eso esa persona que se le va santificando el corazón y va creciendo en su fe, esa persona crece en la iglesia y el Señor la puede usar. Y a través de ella se levanta un pilar y a través de ella se puede empezar una obra y a través de ella se puede abrir otra iglesia y a través de ella Dios, o a través de una familia así, Dios puede usar y salvar más almas. Pero si no, ¿para qué estamos en este mundo? Si somos salvos. Ser cristiano no es venir a hacer una cosa religiosa. Ser cristiano es no vivir para el mundo y vivir para Dios. Y para eso tenemos que crecer. Mientras somos niños, tú no mandarías a tu hijo a trabajar ni a hacer la obra. Tú no puedes ir a querer salvar a tu familia porque has aprendido 4 cosas del seminario o 4 cosas de tal. No, tú tienes que permanecer en la iglesia, crecer y luego guiar a otros a la iglesia para que vengan a los seminarios, para que crezcan. Y luego también tú creciendo puedas también llegar el momento que tú también puedas saber cómo guiar a una persona a Cristo y también predicarle y que esa persona por la predicación tuya pueda recibir la salvación. Pero a lo mejor no la va a recibir de momento por ti, pero le vas a traer. Y si le traes aquí y él escucha y recibe la salvación, tú formas parte de esa recompensa. Tú has trabajado para esa salvación. Tú has guiado a esa persona a Cristo. Donde has estado siendo luz primero en tu trabajo, o siendo luz en tu casa, o a tu familia, y luego lo has traído aquí y has escuchado un seminario, y primeramente como te ha habido a ti, visto cambiando y ha visto la obra de Dios en tu vida, sin palabras, esa persona tendrá su corazón preparado y está abierto. Y si viene con un corazón abierto, como hemos visto al principio, quiere decir que va a tener el corazón que es buena tierra. Y entonces Dios lo va a salvar. Por eso nosotros tenemos que tener esto. Y bueno, voy a dejarlo aquí porque si no me enredo mucho más. Hoy hasta aquí, no sé si habéis podido entender, es mucha información, pero en mi corazón, conociendo las iglesias, porque me voy por las iglesias, también cuando vamos, o también lo que sufrimos, y yo creo que en todos los sitios pasa lo mismo, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios. A veces al principio pensaba, el número, ¿no? Y a veces ha venido mucha gente, otras veces viene menos, pero yo doy gracias a Dios porque poco a poco hay hermanos que van creciendo en su fe y aunque somos pocos, pero van quedando los que van teniendo ese corazón y tú vas viendo cómo Dios, cómo van creciendo en su fe y cómo sus vidas van prosperando y cómo sus vidas van creciendo, cómo su situación se va. Yo he visto cómo ha entrado una familia en la iglesia y a través de esa familia, luego primero él, al año y pico, primero como que no, la mujer, luego la madre de la mujer, luego la hermana de la mujer, ahora vinieron de visita tal, han venido su hijo, su tal, nunca querían venir, han venido a un seminario. 2 de ellos nunca había entendido así. O sea, quiere decir, y todo empezó porque una persona, y primero, ¿a dónde vas? ¿Ya te vas a ir el domingo a la iglesia? Permaneciendo, perseverando, y al final ahora, en vez de ser arrastrado él por ellos hacia allí, él ha conseguido que a través de
de Él, por su fe, por su permanencia, los otros hayan venido a la iglesia. Y no han recibido la salvación a través de Él, la han recibido porque le ha invitado pues, a venir un pastor a hacer un seminario, o han participado en una reunión, han participado en un seminario y han recibido la salvación. Pero primeramente fue de un día para otro eso. No, fue creciendo, permaneciendo y perseverando y Dios haciendo una obra de crecimiento en su vida y a través de esa persona otras personas reciben la salvación. Así se hace la obra de Dios. Así es como el Evangelio se esparce. Así es como se salvan las personas. Ahora también tenemos que saber esto, sin desanimarnos. La Biblia dice que son pocos los que se salvan. Entonces, son pocos los que se salvan. Entonces, no nos debemos desanimar, pero aunque sea por un alma, nosotros tenemos que trabajar. Porque el propósito por el que estamos en esta vida es para salvar las almas. Entonces, nunca debemos de desanimarnos de creer que lo que estamos trabajando o lo que estamos apoyando al evangelista, apoyando a los obreros, a los servidores, con nuestros talentos, con nuestra ayuda, que eso no vale nada delante de Dios. Eso vale mucho delante de Dios. Dios ve nuestro corazón. Si lo haces con corazón sincero y lo haces para glorificar a Dios, va a haber fruto. Y entonces veremos, y también en tu propia vida, vas a ver cómo a tu alrededor, las personas a las que tú quieres, las personas que a lo mejor piensas ahora que nunca van a poder recibir salvación, pues Dios es el Dios de los milagros también, y cambia el corazón de las personas. Entonces, hasta aquí hoy, y perdonar si me he enredado mucho, vamos a orar y paramos aquí, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te doy gracias por la iglesia de Mérida, Señor. Y te pido, Señor, que tú puedas seguir haciendo la obra entre los hermanos y hermanas de Mérida. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, sabes la necesidad de cada uno de ellos y también conoces también toda la obra que se está haciendo en España, Señor. Sabemos que es difícil y muchas veces tenemos que sacrificar muchas cosas de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y a veces nos parece que no hay muchos resultados, Señor. Pero ayúdanos a estar fuertes en nuestra fe, crecer, no desanimándonos y confiando solo en ti, en tu palabra y sabiendo que tú eres fiel y que tú eres el que estás haciendo la obra, Señor. Tú nos llamaste a nosotros no porque nosotros tuviéramos talentos o porque hubiera algo en nosotros, de nosotros mismos. No llamaste a los poderosos de este mundo, ni llamaste a los que tienen las riquezas, ni las grandes cosas, Señor, ni la sabiduría. Tú nos llamaste a nosotros que vivíamos en este mundo perdidos, sin esperanza, llenos de muchas circunstancias y problemas, pero tú nos salvaste, Señor. Y ahora nos has dado en tu iglesia el poder servirte y servir a ti, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Te queremos pedir que nos des poder por el Espíritu Santo y nos ayudes a seguir creciendo en nuestra fe y podamos llenar este lugar de Mérida y sus alrededores con tu Evangelio, Señor. Que podamos ser la iglesia a la que tú mires, Señor, y puedas usar para salvar muchas almas, Señor. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.